Muñeco vudú. En este vídeo lo que vamos a trabajar es un timelapse de cómo desarrollar el muñeco vudú que va a llevar el pirata LeChuck en su mano izquierda. Lo primero que haremos es empezar a modelar con una esfera en el programa de ZBrush, que es un software de modelado 3D y escultura más o menos como modelar en plastilina, arcilla, o sea, como un modelado tradicional, salvando las distancias, claro, pero en digital. Es recomendado usar una tableta digitalizadora para este programa, ya que te ayuda la tableta a tener una compresión del pincel y es lo más parecido a dibujar. Con ratón también se puede realizar, pero es más difícil. Yo tengo dos tabletas digitalizadoras. Una es una Wacom 5, que es sin pantalla. La otra es una Yuyun Canvas Pro Studio 22 pulgadas. Pero vamos, que para la gente principiante recomiendo una de no más de 60 euros. Estas que tengo yo se van un poco de presupuesto si lo que quieres es meterte en el mundo del 3D o digital, o en Photoshop o en cualquier otro programa. En este vídeo no quiero complicar mucho, y lo que voy a hacer es explicar algunas cositas. Pero no voy a explicar los pinceles que uso, la metodología que tengo, porque creo que es complicar mucho al principio. Sé que YouTube penaliza los vídeos que no tienen ni comienzo ni fin, pero creo que para mí es una forma de enseñar a la gente un poco lo que yo hago. Y en un vídeo no da tiempo a enseñar todo, ya que ZBrush cuando no se entiende es un poco complicado y lioso. Entonces lo que quiero en el vídeo es que se observe y que se pueda ver lo que hace una persona con una simple esfera, lo que puede llegar a alcanzar o hacer. Aunque este es un personaje simple, creo que es la mejor forma para empezar poquito a poco. Lo que quiero es que observéis a una persona que lleva un tiempo manejando dicho programa y al final concluir si es un programa bonito, que te guste y que se puede usar para trabajar, o por desgracia se ve complicado y que no guste. Si tengo que dar mi opinión, es que para mí el 3D es como cuando era pequeño y me pasaba las horas del día dibujando en mi habitación, en el salón, y me lo pasaba genial. En aquella época era mucho de dibujar una serie de dibujos que se llamaba Oliver y Benji, que era de fútbol. También había otra serie que me fascinaba, que todo el mundo la conoce, vamos, creo que casi todo el mundo. Bueno, la otra era Bola de Dragón, y esa también me apasionaba y me encantaba. Es más, me sigue encantando. Para hacer un resumen al final de lo que estáis viendo en la pantalla, es que empecé con una esfera y con geometría básica con un cilindro, y con eso fui jugando con diferentes pinceles para crearme un personaje que con pocos polígonos o con una forma muy básica vaya cogiendo una idea de la forma del personaje que, mirando las referencias, quiero hacer. Como comenté en el primer vídeo de referencias, quería que el personaje tuviese una temática de lo que es referencias que encontré de dibujos de otros artistas de Monkey Island y arte digital en general, y de un juego que se llamaba Sackboy, que es un videojuego de plataformas para la Play 4, si no mal recuerdo, y al que he echado muchas horas junto a mi hijo mayor, y la verdad que es muy divertido. Merece la pena tenerlo, jugarlo y sobre todo disfrutarlo con un niño. Al final, cuando hago un trabajo que no es bajo demanda, o sea que no me lo han propuesto, lo que quiero es disfrutar. Me planteo un reto y que el personaje que haga tenga nostalgia o que simplemente me encante y disfrute haciéndolo. Que te guste lo que quieres hacer implica mucho en la obra que vas a realizar. Y creo que los recuerdos son muy bonitos e inspiran mucho. Al final empiezo con una cosa y acabo por la vía de Tarifa. Lo que quiero hacer en este canal es una forma más de distraerme y enseñar a la gente que no esté metido en esto, o el que lo esté y quiera ver cómo trabaja a otras personas. Creo que es una buena forma de aprender. O si alguien ve que me equivoco y puede ayudar, bienvenido sea. Lo bueno que tiene el 3D, y en especial este programa, que hay muchas formas de hacerlo. Al final lo que importa es el resultado, no cómo sean los pasos a seguir.
Cuando se empieza con un personaje, por lo menos para mí, es bastante frustrante. Porque ves el comienzo y el final muy lejos. Vaya frase me ha salido. Empiezas a mover polígonos de un lado para otro y no estás viendo lo que te gusta. No se está pareciendo nada a lo que tienes en mente o tienes por medio de las referencias pensado. Pero por arte de magia o por suerte, hay un momento que la cosa cambia y empieza a parecerse un poco más, y esa pequeña frustración del principio se empieza a ver mucho mejor y estás más agradable, más satisfecho con lo que vas haciendo. Por mucho tiempo que lleves en el 3D, y si empiezas desde una esfera a modelar o cualquier polígono básico, lo primero es la frustración. Y por desgracia, con el tiempo no pasa, aunque lo puedes llevar mejor. Si se dais cuenta, al principio el personaje se parece un mojón, y es que para hacer una idea de cómo esculpirlo, al menos mi forma de trabajo, es con muy poca resolución y con unos trazos muy al alza o muy fuertes. O sea, muy exagerado, todo para que pueda ver más los fallos. Lo que explicaba antes, a mí a veces me da la sensación que te hace la vista o la percepción del personaje que estás haciendo un clic y empieza a encajar todo. Pero antes, no puedo hacer esto. Vaya mierda que es hacer cosas desde cero. Pero siempre me ha pasado. Después se ve un poco de color y empieza la pieza a gustar más. Como estáis viendo ahora, la pieza es muy básica y apenas se diferencia lo que quiero llegar a hacer. La metodología o las brochas que suelo usar son muy simples. No me complico al principio a buscar brochas más específicas o que sean de dar detallados al personaje. Las brochas que suelo usar son Move, que como su nombre indica, mueve los polígonos. Dump Standard es hacer rayas o líneas al personaje, bueno, en este caso a la malla. Glide Build Up, que mueve el polígono como si de un pincel aumentara la malla con un alfa. Suelo usar mucho Standard, que es la brocha más simple del programa y mueve líneas gruesas. Uso también Snice Curve, cortar la malla. Mask es seleccionar con una máscara lo que quiero mover. Otra brocha muy potente es H-Polish, que esta lo que hace es aplanar la malla. Juntando un poco estas brochas puedes llegar a hacer grandes personajes. Estas brochas que he estado enseñando al final son solo de mera información. En otros vídeos haré tutoriales o explicaré en condiciones y técnicamente para qué sirven cada uno. De todas formas, si a alguien le queda la duda, en YouTube hay muchos buenos tutoriales de aprendizaje. Como el timelapse al final es un poco tedioso, o al menos a mí me lo parece, voy a contar algún dato curioso de cómo descubrí el mundo del 3D, que para la gente que adoramos este mundo es una forma de vida. En una época muy lejana, siendo un chaval de unos 11 o 10 años, me encontré con el 3D sin que supiera que en unos años iba a ser mi pasión. Yo visitaba mucho la casa de mi amigo Raúl y un día vi a su hermano con un Pentium, si no me falla la memoria, haciendo un tanque de guerra con un programa de 3D. Era un arcaico 3D Studio Max, pero a mí me encantó que con un programa en el ordenador se podían hacer cosas así. Los hermanos de este chaval tenían un amigo que se llamaba Domingo. Para los amigos, Domingo el Pirata. Por aquella época estaba estudiando ingeniería informática y este proporcionaba unos paquetes de disquetes de 3,5 de procedencia Jack Sparrow.
En uno de ellos contenía otro 3D Studio, al cual pude usar en mi casa con mi 486. Puf, ya tenía un 3D Studio, no sabía ni arrancarlo. La empresa que programaba y distribuía 3D Studio en esa época era Kinetics, antes de ser absorbida por Discret y más tarde por la multinacional Autodesk. Mi apodo o mi nick en el mundo del 3D es Netix 3DS, es debido al 3D Studio Max de Kinetics. Ese programa, la verdad que me dio pie a investigar y a ver qué era eso del 3D, ya que me gustaba bastante sin saber qué hacía. Pero ver que algo podía crear tú moviendo un ratón era impresionante. Todavía no había salido Parque Jurásico, ni nada que yo había conocido vinculado con el mundo del 3D. Todo era muy nuevo. Aunque sin saberlo, ya había algunas películas que habían sido pioneras en el mundo del 3D, como Future World de 1976, considerada como la primera escena con animación asistida por ordenador. La mítica Tron de 1982, una película de culto. The Abyss, 1989. Y después, para mí, la más conocida como Terminator 2, de 1992. Película que no había visto en su momento, y sí lo vi algunos años más tarde, encantándome. Pero una película que me sorprendió, y creo que a la mayoría de niños de aquella época, fue Parque Jurásico. Película que os voy a contar una anécdota. No la iba a ver al cine, más que nada, porque tenía en esos años 12 años, y no iba al cine con mis amigos todavía, era bastante pequeño. En esa película, para mí tuvo un antes y un después. En el estreno de Parque Jurásico, la había visto anunciada por televisión, en carteles. En esa película, la verdad es que le tuvieron que echar dinerico para la publicidad, porque no vea, la publicitaron hasta los rollos del bate. Como cualquier niño, debido a lo que me interesó y me gustó, tenía que ir al cine a verla sí o sí. Ese es el camino. Lo dicho, mis padres con 12 años no me dejaban ir al cine con mis amigos, y eso que vivía en el puerto de Santa María, que es una ciudad más bien pequeña y nunca había nada grave, o al menos no me he enterado. Tuve la suerte que uno de mis hermanos, 5 años mayor que yo, iba con los colegas al cine y que tenía que ir porque era la película. Con algún llanto y dar un poco por culo, convencí a mis padres para que mi hermano me llevara al cine. Los cines por aquellos maravillosos años estaban en un centro comercial que se llamaba El Paseo. Ahora creo que hay bares y esos cines se cerraron, pero la cola llegaba hasta el McDonald's, o sea, 500.000 metros de cola para ver la peli. Bueno, al menos hasta me compraron palomitas, pagadas por mi padre, claro. Mi hermano no faltaba ni duro. Vi la película y salí flipando. Era dinosaurios de verdad, que por cierto, esa película no ha envejecido nada mal. Parque Jurásico, un cambio en el 3D y para mí. Bueno, os dejo de dar la chapa, que tengo muchas anécdotas y las contaré en los próximos vídeos que haga timelapse, ya que son un coñazo.
Saludos a todos, suscribíos y si al menos queréis escuchar historias, ya que del 3D en YouTube no voy a comer, nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Adiós.